Yo soy Carolina Porras y te doy la bienvenida a esta quinta temporada de Alquimia y Abundancia, el podcast. Aquí encontrarás reflexiones, meditaciones, preguntas poderosas y momentos honestos que nos devuelven al corazón. Respira, relájate y disfruta este espacio, este momento de conciencia cotidiana, tu recordatorio de que la alquimia está siempre a un pensamiento de distancia. Amores de mi corazón, bienvenidos a este episodio número 96 de Alquimia y Abundancia. Hoy vengo con un episodio bastante íntimo, movido, atravesado por la situación que estamos viviendo como humanidad. Si escuchas estos capítulos en tiempo real, hace 8 días en Venezuela hubo un terremoto de alta magnitud que movió al país y pues nos movió como planeta. También estamos atravesando un tema de elecciones, de mundiales, y hoy justo tenía que abrir el micrófono para grabarte y sentí que necesitaba ponerle voz a esos salvavidas y esas herramientas que a mí me están haciendo mucho sentido en este momento de la vida. Por eso este episodio se llama ¿Cómo vivir conscientemente cuando el mundo parece estar en caos? ¿Cómo yo puedo llevar más humanidad y puedo continuar mi vida y puedo seguir de alguna manera poniendo mis dones en el mundo, aprendiendo a amar, a servir y a ser felices cuando el mundo parece estar en caos? Este es un episodio que quiero dedicar especialmente a todas las víctimas físicas, emocionales, mentales del terremoto en Venezuela. Quiero también ofrecerlo a todas las personas que en este momento de su vida, por las circunstancias que quiera que sea que estén atravesando, todo esté pareciendo retador. Quiero hablarles desde las 7 herramientas de la Escuela de la Magia del Amor que nos plantea Gerardo Schmetling para ver la vida. El capítulo pasado, cuando les hablé de la política en el episodio 94, las enuncié y las desarrollé, pero muchos de ustedes me escribieron diciéndome que querían que conversara un poco más de eso. Y justo ahora que estaba escribiendo el guión de este episodio de cómo seguir viviendo en este caos, pues dije, lo que yo aplico son las 7 herramientas. Así que bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Espero que lo disfruten mucho. Es un episodio para tomar apuntes, es un episodio para digerirlo un poco más lento, más despacio. Es un episodio para compartirlo, es un episodio para volverlo a escuchar, para guardarlo. Gracias, gracias, gracias y comencemos. Antes de continuar con este episodio, quiero contarte algo muy bonito que me está pasando en la vida. Desde octubre del año 2025 sentí el llamado fuerte y profundo de enfocar toda mi energía creadora en propiciar viajes, experiencias, peregrinajes y retiros que nos permitan a todos sacar un espacio-tiempo para genuinamente conectarnos con lo realmente importante, el ser. Es así como a través de estos meses he lanzado y seguiré lanzando peregrinajes por todo el mundo. Tenemos próximamente uno en Bariloche, también nos vamos con Punto Cero a Nepal, a Bután, países hermosos que hoy están esperando por ti. Tenemos también un par de retiros en la Sierra Nevada de Santa Marta que haré con mis grandes amigos, uno con Janina Tomasini, otro con la abuela Ana Luisa y con Nacho, y así en la lista vienen muchos más viajes. Este es mi llamado y es mi propuesta. Si es un deseo genuino de tu corazón, créeme, el dinero aparece. En la descripción de este episodio encontrarás todos los viajes y todos los retiros próximos. Así que no te quedes por fuera y ve y dales una miradita. Les decía que este episodio viene desde mi pregunta personal de cómo puedo hablar de paz cuando el mundo parece incendiarse. Y es que en estos días donde abrimos las noticias y pues te encuentras con terremotos, con conflictos políticos, con crisis económicas, con guerras, con continentes en fenómenos de recalentamiento, pues pareciera que todo está muy loco
y continuar la vida se vuelve pesado. No saben la cantidad de conversaciones que he tenido en los últimos días con amigas y amigos que estamos viviendo muy de cerca, específicamente todo lo que está pasando con Venezuela y pensamos cómo retomar, como por ejemplo hacer ese lanzamiento que tenía pendiente, cómo volver a abrir mi agenda para consultas, cómo contar sobre mis viajes, si el mundo parece arder. Entonces, estos días, pues también he decidido acudir a mis propias herramientas de crecimiento personal, de nutrición, y quiero hablarles de la Escuela de la Magia del Amor, porque la aproximación que hace Gerardo Schmetling pues no está construida para un mundo sin desafíos. De hecho, y precisamente está cuidadosamente diseñada para que a pesar de que todas las cosas pasan en el mundo, porque siguen pasando experiencias en este planeta escuela, pues tenemos una herramienta o una filosofía que nos promete de alguna manera parar de sufrir. Así que la invitación que él nos hace es dejar de sufrir innecesariamente frente a aquello que sucede. Siento en lo personal que como humanidad estamos viviendo una crisis y es una crisis que muchas personas llaman la crisis del despertar o la crisis de la conciencia. El 21 de junio tuve el privilegio de ir a una ceremonia de solsticio que organizaba una comunidad en Colombia e invitaba a Matías de Estéfano. Y este señor hablaba de, pues él es muy sabio, yo lo sigo hace mucho tiempo, yo sé que tiene gente que lo ama y lo admira profundamente y gente que definitivamente se siente ser identificada con él. Yo siento que a mí me ha aportado mucho en mi vida. Y él nos hablaba de esta crisis de conciencia porque cada vez somos más los que no lo estamos cuestionando todo y sobre todo las formas y las maneras en las que los programas políticos, sociales y geográficos pues nos han impuesto la manera de vivir en esta humanidad. Mientras que el planeta tiene su propia ciclicidad, sus propios ritmos, los astros, la ubicación del planeta Tierra pues tiene una ciclicidad y unos ritmos que pareciera que nosotros como humanidad estamos desconociendo. Recuerdo que él en ese día del solsticio pues dijo muchas cosas, búsquenlo en YouTube porque está el festival Holy Nada, con H, Holy Nada. Y él dijo muchas cosas, pero lo que quiero traer a este episodio es, estamos en un momento en el que como humanidad tenemos que rectificar la dirección del timón del barco. Y esa rectificación a veces nos va a pedir que vayamos un poquito más a la derecha, a veces nos va a pedir que vayamos un poquito más a la izquierda, pero en general lo que nos pide es que vayamos al norte. Y el norte no es un punto geográfico afuera, el norte es un punto en nuestro corazón. Ese es el norte. Y entre más busquemos la alineación con nuestro corazón, con eso que es el lenguaje universal del amor, que suena muy romántico, pero en tiempos de crisis se vuelve retador, pues entonces vamos a rectificar ese timón y vamos a ir hacia el balance. A mí esas palabras me marcaron mucho, me calaron muy profundo, me sentí muy identificada con su mensaje, por eso abro este episodio hablando de la crisis de la conciencia, porque creo que es muy importante empezar a elevar nuestras dimensiones de conciencia. De esto también les hablé en otro episodio, pero voy a mencionarlo para quienes llegan aquí por primera vez. Recuerden que hay 7 dimensiones de conciencia y si habláramos de una escalera de la conciencia y habláramos de la primera dimensión de supervivencia y la última dimensión del amor, en una dimensión de supervivencia, que es la primera dimensión, veríamos que ahí el miedo es el que gobierna, que todo es una amenaza, que todo es un peligro, todo es escasez, todo es competencia y pareciera que estuviéramos viviendo en una dimensión de conciencia como colectivo. Incluso si nos vamos a la segunda dimensión, que es la dimensión del control, pues ahí ya empieza a aparecer el ego, el yo, y entonces yo, además de sentirme en una supervivencia, pues necesito tener la razón, necesito convencer, necesito ganar, necesito controlar. Y aquí nacen la mayoría de los conflictos políticos.
No porque existan distintas ideas, sino porque el ego convierte esas ideas en identidad. Y eso es lo que estamos viviendo muchísimo. Yo les decía en el episodio pasado que la política es un programa de la sociedad. La política es algo que está implícito en el planeta Tierra. Y no es que la política como programa de dualidad esté bien o esté mal. Simplemente no es que yo diga que sea mala, pero muchas veces las conversaciones políticas se convierten en escenarios donde el ego busca tener la razón y dividir a las personas en buenos y malos, y además cogemos ese programa de política y lo volvemos nuestra identidad. Y respiramos desde ahí y nos movemos desde ahí y entonces odiamos al otro y nos clasificamos en ese programa de identidad. Desde la Escuela de la Magia del Amor y desde la vida consciente y desde empezar a evolucionar en nuestros estados de conciencia, la invitación no es no participar, es participar sin perder la paz, sin deshumanizar a quien piensa distinto, sin convertir nuestra identidad en una lucha permanente. Creo que aquí hay algo en lo que tenemos que empezar a reflexionar como humanidad y es que nos estamos quedando atorados en unas dimensiones densas de conciencia y nos estamos privando las dimensiones más elevadas que empiezan por la comprensión. Cuando yo empiezo a comprender y empiezo a entender que el otro piensa distinto porque tiene otra información, otra historia, otro aprendizaje, pues yo ya no necesito convencerlo, yo necesito comprenderlo. Y ahí es cuando entro en la dimensión del amor, donde desaparecen los enemigos. No significa que desaparezcan las diferencias, significan que dejan de vivirse desde la separación. Entonces, yo empiezo a escribir sobre el guión de hoy, empiezo a reflexionar, empiezo también a recordarme a mí misma esta información y a recordarme que es importante amistarme con esta información y repetírmela. Y es desde ahí, desde donde nace este episodio. Como hablamos de las dimensiones y como hablamos de la política, también hablamos de esas cosas que pasan en el planeta Tierra que parecieran no tener una justificación. Yo llevo 8 días preguntándome por qué. ¿Por qué a un país como Venezuela, que está tan golpeado, por qué a un país le pasa eso? ¿Por qué un terremoto? ¿Por qué así de dramático? ¿Por qué? Obviamente no he podido no pensar en situaciones parecidas que le pasaron a Haití en crisis políticas supremas y luego tener un tsunami. Y, y entonces, pues me ha tocado repetirme muchas veces que esto no es un castigo del universo, que esto no tiene que ver con una consecuencia espiritual de un país, eh, sino que yo creo que es una experiencia más que como humanidad tenemos que vivir, porque todavía estamos aprendiendo a gestionar el miedo, la incertidumbre, la pérdida, el poder y el conflicto. Y cada persona, desde el nivel de conciencia en el que se encuentra, vive la situación muy distinta. Yo he tenido la oportunidad de ver en redes sociales todo tipo de reacciones frente a casi que los mismos hechos. He visto procesos de rescate de la misma persona, videos distintos, en donde uno ve todo lo que funcionó mal, el gobierno haciendo mal las cosas, lo que se demoraron, etcétera, y veo el video de otra persona rescatando lo valioso de esa situación diciendo que gracias vida porque tenemos un rescatado más. Y a esto me refiero con cada quien vive esa experiencia desde su nivel de conciencia. Yo les cuento que en lo personal he tenido que repetirme mucho estas 7 herramientas que quiero primero pues enunciar. Son la aceptación, aceptar, asumir, respetar, adaptarme, accionar, agradecer y amar. He tenido que repetírmelas porque definitivamente, pues sí me he cuestionado mucho por qué están pasando estas cosas. Entonces empecemos por la primera.
La aceptación es entender que la realidad es perfecta porque corresponde exactamente al aprendizaje que cada quien necesita. Aceptar no es decir, ok, recibo este castigo que la vida me quiere dar. Aceptar es comprender que esto corresponde al aprendizaje que yo necesito vivir. Y esto me ha servido mucho, por ejemplo, para darme paz y darle paz a mis amigos venezolanos que viven fuera de Venezuela, que obviamente están atravesando un sentimiento de culpa, que parece como una emoción que los acompaña cuando hace 20 años o 10 años o 15 años decidieron salir de su país y han visto a través de las pantallas todo lo que ha pasado ahí y los visita la culpa. Pues aceptar es entender que ellos tomaron una decisión, sea cual sea, buena, mala, mejor, peor, etcétera, y que desde ese lugar están viviendo la experiencia de aprendizaje que cada uno necesita. Es muy interesante porque Gerardo diferencia mucho entre aceptar y resignarse. Y él dice que resignarse es sufrir mientras ocurre algo que yo no quiero. Pero cuando yo acepto, comprendo que la realidad ya ocurrió y dejo de desperdiciar mi energía peleando contra ella. Él repetía mucho una idea y es, lo que sucede es perfecto, aunque yo, y esto quiero que se lo lleven, lo que sucede es perfecto, aunque yo todavía no comprenda para qué. Y entonces ahí empieza a cambiar la pregunta de por qué están pasando estas cosas y empieza a abrirse el cuestionamiento de para qué están pasando. Y esto yo entiendo que a veces los acontecimientos no son los más agradables. Tampoco suceden porque Dios quiere que suframos o porque nos están castigando, sino porque toda experiencia contiene una información para evolucionar. Es muy duro pensar en esto, por ejemplo, frente a esas personas que perdieron a toda su familia en el terremoto. Y a veces puede ser de una impotencia y puede sonar hasta un bypass espiritual, pero si nos detenemos y nos volvemos observadores de esa experiencia y logramos aclarar un poco la situación, podemos entender que todo lo que está sucediendo tiene una oportunidad de aprendizaje. Entonces la aceptación nace cuando dejamos de preguntar por qué me pasó y comienzo a preguntar qué puedo aprender de esta experiencia. Y ahí viene un proceso de resistencia. Gerardo decía que el sufrimiento no proviene del hecho, proviene de la resistencia al hecho. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación. Una evoluciona, la otra se destruye. La diferencia no está en el acontecimiento, está en la resistencia. Entonces hoy, cuando ocurre una crisis mundial, una elección política, un desastre natural, aceptar no significa indiferencia, significa reconocer que la realidad tal, significa reconocer esto que nos está pasando tal como es. ¿Para qué? Pues para poder responder con lucidez. Si yo reacciono desde el miedo, ya no estoy respondiendo con lucidez. Si yo acciono con violencia, ya no estoy respondiendo con lucidez. Dice la teoría de la aceptación, que además es un módulo completo de esta escuela que se llama la aceptología, que cuando yo comprendo que esto trae un aprendizaje para mí, puedo quitarle un poco la cortina del drama y empezar a ver con un poco más de claridad. Pero para eso también pues hay otras herramientas. La aceptación es como una de las más gruesas, pero también está asumir, porque esta es quizá una de las enseñanzas más probables y revolucionarias de Gerardo. Y él decía que existen tres posiciones frente a la vida. Usted puede ser la víctima, usted puede ser el culpable o usted puede ser el responsable. Entonces, la propuesta es pues dejar de ser víctima o culpable y empezar a ser responsable. Cuando yo asumo, yo no me estoy culpando, yo estoy reconociendo esto que yo siento respecto a esta situación es mío. Esto no es culpa ni del gobierno, ni de mi pareja, ni del planeta, ni de mi infancia. Claro, todo puede influir, pero mi paz depende de mí. Nadie puede hacerte sufrir, decía Gerardo.
Lo único que pueden hacer es activar aquello que aún tú no has comprendido. Pero aquí nadie está para hacerte sufrir, para torturarte. Te espichan un botón de algo que tú no tienes que comprender y tienes que empezar a trabajar. Y asumir entonces implica que yo asumo mis pensamientos, asumo mis emociones, asumo mis decisiones y asumo mis resultados. Respecto a este tema del terremoto, se nos ha despertado a todos quienes lo vimos desde afuera y no lo vivimos, un miedo colectivo de morir en un terremoto. Esto es completamente natural, ¿saben? Uno ve todos estos rescates de personas que estaban en el piso 11 y les cayó un edificio encima y uno dice, ¿qué haría yo si esto me pasara? O yo no quiero que esto me pase, o Dios líbrame de. Esa situación está reviviendo a mí un miedo a la muerte aún no gestionado. Y aunque esto no tiene mucho que ver con este episodio, yo sí quiero dejarles aquí enunciado una pregunta que siempre les hago a las personas que van a los retiros conmigo y es, ¿hoy es un buen día para morir? ¿Cómo estás hoy si la vida te dijera, hoy es tu último día? ¿Es un buen día para morir? Quizá eres de las personas que dicen, no, no me hablen de la muerte y aquí terminó este episodio. O quizá eres de las personas que dice, sí, es un buen día o no es un buen día. Reflexionen sobre su propia muerte. Creo que un trabajo que tenemos que hacer en estos caminos de evolución y de desarrollo de conciencia es despertar frente a lo que pensamos de nuestra propia muerte. Entonces, asumir significa hacerme responsable de mi vida, hacerme responsable de mis pensamientos, hacerme responsable de mis reacciones. Les voy a contar algo para salir de la historia del terremoto, pero que pasó ayer en mi casa y que explica esta herramienta de asumir. Mis dos hijos, yo tengo una hija de 11 años y un hijo de 7 años, entonces ya están en un momento en el que las peleas son van y vienen, o sea, esto no es que ella le hace o él le hace, sino que se hacen. Entonces les pedimos que guardaran el mercado, yo fui a hacer la compra y mis hijos son los encargados de guardar el mercado en la cocina. Y estaban en eso, no se podían poner de acuerdo, tuvieron una discusión y mi hijo Amaru sale muy ofuscado de la cocina, se va braviando, se voltea y le hace pistola, que es este gesto con el dedo corazón de la mano a Ana Paz, mi hija. Nosotros ya le habíamos venido advirtiendo que no podía hacer ese gesto porque se estaba volviendo recurrente y la verdad pues no está chévere que lo haga. Entonces el papá lo reprendió, lo cogió del brazo y lo reprendió físicamente y le dijo, no puedes hacer esto. Y él dice, es que Ana siempre me hace muchas cosas y yo me estoy defendiendo. ¿Cómo opera esta herramienta de asumir? Si yo sigo la narrativa que él está diciéndome y le sigo fundando esa narrativa a él va a entender que él es la víctima, que su hermana es la culpable y que a él todo se lo hacen, entonces que él solo se está defendiendo frente a la vida. Lleva esta situación a tu lugar de trabajo, con tu familia, o sea, muchos hemos estado en ese rol. Y la conversación que tuvimos en ese momento con él es, tú eres el responsable de cómo reaccionas frente a las provocaciones del otro. Tú eres el responsable de cuál es tu reacción. Piensa bien antes de actuar. Entonces, cuando yo asumo, yo me hago el responsable de esta situación. La tercera herramienta es la herramienta del respeto. El respeto es una expresión directa del amor, pero no del amor romántico, sino del amor que comprende. Gerardo definía el respeto como permitir que cada ser viva las experiencias que necesita para evolucionar. Había un ejemplo muy bonito que ponía Patricia Botero, que es mi profesora de la Escuela de la Magia del Amor, y es, imagínense que todos estamos en un salón de clases. Entonces, todos estamos recibiendo clase y hay un profesor. Ese profesor es Dios, el universo, Krishna, bueno, lo que sea para ti ese ser superior. Entonces, ese profesor prepara un examen para cada una de las personas que está sentada en el salón. Y el examen tiene preguntas distintas para cada persona. Imagínense que una de esas personas decida hacerle el examen a todos los demás, resolvérselos, o que una de esas personas decida cambiar las hojas entre unos y otros. ¿Qué pasaría? Pues la vida, el profesor, la grandiosa vida, Krishna, el profesor, pues se pondría muy bravo, muy seguramente castigaría al sapo que está tratando de hacerle la tarea a los otros.
Esta es la invitación del respeto. Cuando yo respeto, yo comprendo, por eso viene de la cadena de la comprensión, este respeto. Respetar es comprender que cada quien está viviendo las experiencias que necesitan para evolucionar. Yo sé, esto suena terrible cuando lo vemos en la radiografía de un terremoto, pero créanme, si uno empieza a profundizar en estas enseñanzas, como que le da un poco de comprensión y de paz entender que estas son experiencias que las personas tenemos que vivir, sin intentar impedirlas, sin intentar manipularlas, sin intentar controlarlas. Y hay un punto aquí que dice sin intentar salvarlas. Yo entiendo que todos queremos donar, que todos queremos ayudar. Yo personalmente lo he hecho, he estado ahí como muy preguntando qué se necesita, dónde pongo mi energía, quién puedo ayudar, cómo lo puedo multiplicar. Pero creo que es importante hacer conciencia de yo puedo donar, puedo apoyar, puedo colaborar, pero yo no soy la salvadora de esa situación. Aquí van a haber unos temas psicológicos para todos los que están en la primera línea de apoyo, porque en algún punto se van a dar cuenta que su propia salud mental, física y emocional está ahí involucrada. Claro, habrán unos caminos y unos procesos, cada quien tiene llamados distintos, pero creo que es importante quitarnos la capa del salvador por respeto a las experiencias que los otros están viviendo. Y aquí aparece uno de los conceptos más difíciles de aceptar de esta propuesta de la Escuela de la Magia del Amor y es que cada persona tiene un destino pedagógico y muchas veces queremos impedirles aprender. Y eso es un error del ego, porque creemos que ayudar es evitar el dolor y en realidad cuando yo le estoy evitando a alguien algo, le estoy retrasando el aprendizaje, porque esa experiencia está lista para ser vivida por él, porque cada experiencia es una gran maestra. Entonces, el respeto es entender que cada quien está viviendo las experiencias que tiene que vivir. Pero además, respetar también significa no imponer mis creencias, no imponer mi espiritualidad, no imponer mi política, no imponer mi religión y no imponer mi camino. A mí pues como en este rol que la vida me ha puesto de ser multiplicadora de información, de tener este espacio del podcast, de hacer terapias con personas, como de las plataformas que tengo en redes sociales y en otros espacios, me ha tocado repetirme mucho, no puedo imponer un pensamiento, no puedo imponer mi camino, no puedo juzgar. Tengo que entender que cada persona vive las experiencias que tiene que vivir. Punto. Así que el respeto es una herramienta que bien entendida, bien aplicada, bien como comprendida, nos va a llevar a evitar inmiscuirnos de manera invasiva en las experiencias que los otros tienen que vivir. La cuarta herramienta es una herramienta que yo creo que nos viene como humanidad en este tiempo como anillo al dedo y es la herramienta de la adaptación. Mm, en la Escuela de la Magia del Amor hay un módulo muy grande que se llaman las leyes universales. Y en ese módulo se habla mucho de los órdenes del universo. Entonces se hablan de 7 leyes universales, las del triángulo inferior, las del triángulo superior, está la ley de la naturaleza, la ley de la correspondencia, la ley del amor, la ley de la polaridad. Bueno, hay un montón de leyes universales que rigen esta experiencia humana desde la propuesta de la escuela. Entonces, esta herramienta de la adaptación es un llamado constante a entender el orden del universo. Y entender el orden del universo es entender que el universo cambia, que la naturaleza cambia, que las estaciones cambian, que todo es cíclico y que todo evoluciona. Nosotros, como seres humanos, cuando empezamos a obrar desde nuestro ego, queremos todo lo contrario. Nosotros queremos que todo permanezca, que las cosas se queden como están, pero si yo estaba también en esta relación porque la vida cambió, pero porque envejezco, pero porque los hijos, etcétera. Y en realidad, cuando yo me adapto, reconozco la impermanencia, reconozco que la vida cambia, reconozco que todo evoluciona. Entonces, mi evolución de conciencia también depende de la flexibilidad que tengo frente a la vida. Adaptarse no tiene que ver con renunciar a los principios o renunciar a esos no negociables personales tuyos como la coherencia, la ecuanimidad, la honestidad, etcétera. Adaptarse significa
modificar nuestras estrategias. Y tú me dirás, Caro, pero es que yo no tengo estrategias. Claro que las tienes. Y quiero decirte algo muy incómodo, las tienes desde que eres bebé, desde que te pillaste, que si le sonreías a mamá, mamá te iba a dar un chupón, empezaste a desarrollar estrategias. Hoy en día tienes otras más sofisticadas, por supuesto, porque creemos y sofisticamos todas nuestras herramientas. Pero yo sé que si yo le hago una miradita a mi marido de X o Y manera, él me va a apapachar. Y él sabe que si me hace una miradita de X o Y manera, yo voy a estar ahí para él. Entonces, adaptarse significa soltar esas estrategias rígidas porque nos volvemos nuestras propias estrategias. Y finalmente, quien no modifica sus estrategias y quien no se adapta, siempre termina luchando contra la realidad. Y esa lucha contra la realidad, pues siempre le va a generar mucho más sufrimiento. Entonces, la adaptación es súper importante. Hay personas que lo llaman resiliencia o capacidad evolutiva, o bueno, hay personas que le dan varios nombres a la adaptación, pero desde la escuela se llama la adaptación y es la me adapto y es la cuarta herramienta. Luego vamos con el agradecimiento. Esta mañana cuando abrí los ojos, anoche me metí una intoxicada de redes sociales llamada el terremoto. O sea, yo anoche me senté 1 hora y media a ver videos de rescates, o sea, en 1 hora y media pasé por la tristeza, la frustración, la gratitud, el enojo, la lástima. Recorrí todas las emociones que uno puede recorrer en redes sociales asociadas al terremoto. Me dio mucha rabia con el gobierno venezolano. Agradecí no estar ahí, no vivirlo. Bueno, en fin, pasaron muchas cosas por mi corazón. Por supuesto, dormí muy mal. Y esta mañana cuando abrí los ojos dije, esto tiene que parar. O sea, yo sé que estoy muy movida con esta situación del terremoto, pero no puede convertirse en mi realidad. Entonces, acudí a la herramienta del agradecimiento y, y recordé que agradecer hace la diferencia preciosa. La gratitud es la puerta de la abundancia y de la felicidad. Y esto no se trata de agradecer porque todo sea agradable, sino yo empiezo a agradecer porque todo tiene utilidad. Esa maestra enfermedad que hoy tienes tiene una utilidad en tu vida. Esta situación del terremoto, si no lo estás viviendo en primera persona o en primera línea, tiene que tener una utilidad en tu vida. Valora lo que tienes. Valora que hoy tu casa está en pie. Valora que tienes el trabajo que tienes. Valora que la realidad que tienes la puedes seguir viviendo. Porque el agradecimiento demuestra comprensión. Mientras que la queja demuestra esa resistencia que yo tengo a la vida. Entonces yo abrí los ojos y dije, pues yo voy a empezar a agradecer. Y agradezco no desde el privilegio, que también es una realidad y no lo puedo negar ni lo puedo evitar, pero agradezco desde la comprensión de que todo lo que sucede a mi alrededor tiene una utilidad, tiene un porqué y un para qué. Y yo elijo agradecer en vez de quejarme y elijo canalizar toda mi energía y mi fuerza creadora en la grandeza de la gratitud. Entonces quiero decirle también con esto a mis amigos y amigas que sigo en redes sociales que están publicando un montón de cosas muy densas sobre lo que está pasando en el mundo, que no quiere decir que yo me vaya a poner un tapaojos y vaya a elegir no ver, pero elijo no nutrirme de esa densidad. Elijo ver lo bonito y la luz en cada cosa, porque de lo contrario me voy a ir en una tristeza y en una queja que no solamente no aporta, sino que me puede estar haciendo a mí mucho daño. Entonces Gerardo decía que cuando aparece la gratitud verdadera, significa que ya empezamos a comprender la perfección del orden universal. Y aquí hay otro concepto muy interesante de la Escuela de la Magia del Amor que quiero abrir un paréntesis y es, Gerardo decía que existen tres tipos de personas en el mundo: el bueno, el malo y el justo. El malo, pues es este que actúa, obra en su corazón y en su mente desde la maldad, que hay gente que uno ve y uno dice, ¿cómo, discúlpeme la expresión, pero que uno dice, ¿cómo putas esta persona puede hacer esto? Sí, ayer yo veía, por ejemplo, un video de unas personas que estaban violando a los niños rescatados, que yo decía, ¿cómo putas? O sea, ¿cómo puede pasar? Ese es el malo.
El bueno, por el contrario, es este que quiere salvar a todo el mundo, sí que es como el que más hace, el que más ayuda, que a veces uno también cuestiona y dice, esa persona desde dónde saca fuerzas, cómo puede ser tan bueno, cómo puede ser tan generoso, pues Dios lo bendiga, ¿no? Y está el justo. El justo es aquel que comprende. Y es aquel que comprende esto que les estoy explicando en todo este episodio, que la vida tiene un orden, que todo sucede en la vida para el bien mayor, que hay unos niveles de conciencia que debemos respetar, que hay un orden divino que debemos respetar, que hay unas experiencias que deben ser respetadas. Y entonces la pregunta de ese capítulo es, ¿tú quién eres, el bueno, el malo o el justo? Yo les confieso que en algunas situaciones soy buena y en otras situaciones soy justa. Mala ya no tanto, como que he ido trabajando bastante en eso, en lo que yo considero mi escala de maldad, pero pues es importante pues traer esos tres roles. Entonces, cuando yo agradezco, empiezo a caminar un poco más hacia esa línea del justo, porque empiezo a comprender la perfección del orden universal. Me faltan dos herramientas, pero antes de seguir con estas herramientas, pues quiero darles las gracias también a quienes llegan hasta aquí, hasta este episodio. Gracias por escucharme también, por ser el abono para que yo me sienta motivada cada semana a grabarles. Y bueno, eso quería como agradecerles a ustedes y abrir con esta gratitud la sexta herramienta que es la valoración, porque esta herramienta suele olvidarse y en realidad Gerardo insistía mucho en que hay que aprender a valorar. Hay que valorar la vida que tenemos hoy. Yo sé, a veces puede ser una vida de mierda, podemos estar teniendo experiencias que uno dice, pero ¿por qué voy a valorar esto? ¿Por qué voy a valorar este trabajo que no está bien remunerado? ¿Por qué voy a vivir esta experiencia tan difícil? ¿Por qué la voy a valorar y por qué la voy a agradecer? Y él decía que donde no existe valoración, aparece el desperdicio. Entonces, si yo no valoro lo que yo tengo hoy, yo lo voy a desperdiciar. Si yo no valoro estos zapatos y estoy pensando que quiero otros, voy a desperdiciar estos y los otros. Si yo no valoro la vida y la realidad que tengo hoy con las experiencias que me está ofreciendo, así sean un regalo mal envuelto de la vida, pues no voy a valorar lo que sigue y se va a convertir en un desperdicio. Y si, y si este desperdicio aparece, pues se pierde la abundancia. Recuerden que la abundancia es una frecuencia que nos invita a encontrar la belleza en todo, la grandeza y el crecimiento, porque la valoración, cuando tú valoras, eso te prepara para administrar más. Y aquí viene esto que pasa mucho en la crianza, ¿no? A veces uno como papá dice como, bueno, yo le voy a regalar este juguete y si lo valora, le compro el siguiente que es un poquito más costoso. Lo mismo pasa con la vida. La vida te va poniendo y te va diciendo a ver cómo te va a ti valorando para prepararte para una mayor administración. Y finalmente nos vamos con la última herramienta, que es la herramienta del amor. No vista como una emoción, sino como el resultado de todo este camino de conciencia. Gerardo decía que el amor es comprender, es aceptar, es respetar, es servir sin condiciones. Y no depende del comportamiento del otro, depende de mi nivel de comprensión. Por eso, él decía que no amábamos al otro porque sea perfecto. Amamos cuando comprendemos el orden perfecto del universo. Y esto yo la verdad es que te lo estoy diciendo desde la teoría. A mí esta herramienta de amar, por ejemplo, al malo o de amar al injusto o de amar a alguien que está muy contrario a mis ideales o a mis pensamientos me cuesta mucho, pero trato de repetirme que yo no amo por lo que el otro hace, sino amo porque comprendo cuál es su rol en esta especie humana. Amo porque comprendo que eso vino a enseñarme algo. Entonces, cuando yo realmente empiezo a integrar estas 7 herramientas, pues puedes identificar un hilo conductor que te lleva al mismo lugar, porque yo acepto la realidad, asumo mi experiencia, respeto el proceso de los demás, me adapto al cambio, agradezco el aprendizaje, valoro lo que la vida me está entregando y actúo desde el amor. Y esto es un recorrido de transformación de conciencia,
porque entonces yo paso de reaccionar desde el ego a responder desde la comprensión. No sé ustedes, pero para mí grabar este episodio, ponerle voz, dejárselos aquí, ha sido muy sanador. Es mi granito de arena en toda esta situación, traer un poco más de comprensión, traer un poco más de conciencia, traer un poco más de herramientas para entender no solamente por qué, sino para qué nos está pasando esto como humanidad. Como les decía al comienzo de este episodio, le dedico este episodio a todas las víctimas de primera línea pues de esta situación tan difícil como humanidad, también a todos aquellos que están pasando por un momento muy, muy difícil. Ofrezco mi voz, ofrezco mi saber, ofrezco mi experiencia y mis comprensiones para el más alto bien de toda nuestra humanidad. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Namaste.